¿Mos el ego en las religiones es el diablo? Tomemos como base la religión institucional más extendida en el mundo. Hace mucho tiempo, antes de que esta religión tuviera toda esta fuerza que en nuestros días se presenta, hubo una etapa en la Grecia antigua donde se empezó a utilizar un término muy específico que para nosotros hoy parece algo completamente negativo. Se utilizó el término daemon. El daemon era una voz interna que ayudaba a algunos sabios a tomar una decisión correcta. Sócrates decía tener conexión con su daemon o con un daemon. Esto quería decir que Sócrates, antes de tomar una decisión, escuchaba una voz que le decía cuál era el riesgo de ir por cierto camino. Por ejemplo, si de pronto él tenía la decisión de seguir defendiendo su propio argumento o cambiarlo para que los demás estén a gusto con él, el daemon le decía: si haces lo segundo, no te sentirás bien contigo mismo. Así que Sócrates y algunos otros sabios de la antigüedad decían escuchar a un daemon. Nunca lo vieron como algo negativo, ni como un diablo, ni demonio. Daemon era una voz espiritual que escuchaban estos sabios. Sobre todo muchos estoicos, Muchos estoicos tenían esta conexión con el daemon, que era básicamente una conexión con el orden natural de las cosas. Sócrates invitaba a que todos tuviéramos una conexión con el daemon. No con Daemon Targaryen, querido desaprendizaje en memes, no es con ese Daemon. Pero cuando llega el cristianismo, con muchísimo enfoque en las enseñanzas de Jesús, muy sobre el aceptar una voluntad divina, el tratarnos bien los unos a los otros, el perdonarnos, los griegos de Atenas, los griegos de Corinto, pues tenían también la base socrática. Sócrates, para esa época, para el siglo número 1, Sócrates era, pues básicamente era el sabio por antonomasia de aquella época. Todos hablaban de Sócrates. Pero cuando llegan los cristianos, cuando llega Pablo de Tarso a la isla de Corinto, por eso es que cuando tú vas a misa, carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dices, ya es carta del marketing del cristianismo de Pablo a los griegos. Fue el marketing griego que hizo el Pablito, que se llamaba Saúl, pero luego en su conversión y latinización, pues se puso Pablo. Bueno, ese es otro chisme. Pero empieza Pablo a decir, bueno, es que somos hermanos, y los griegos, eso se parece mucho a lo que nos ha dicho Platón, a lo que hemos oído también de Aristóteles, a lo que hemos escuchado de Crisipo y de su Crisipito, de Crisipo, se parece mucho. A ver, ¿de quién están hablando? ¿De un Jesús? ¿Será que ese Jesús fue estoico? ¿Será que ese Jesús era filósofo? O sea, los griegos fueron los primeros en aceptar el cristianismo. No los romanos, no los judíos. Chisme de último momento, querido amigo. Los primeros que aceptaron el cristianismo en este mundo ilusorio fueron los griegos, porque se parecía mucho las enseñanzas de Jesús a lo que ellos ya traían como base filosófica y que además veneraban. Muchísimo. Bueno, pero entonces cuando empiezan a darse cuenta que hay ciertos paralelismos, hablan acerca del daemon. Pero ahí viene el choque. Porque los primeros cristianos, cuando le empiezan a dar forma y empiezan a hablar del Espíritu Santo como un espíritu consolador que Jesús deja y que el Espíritu Santo hace hablar a todos los que le siguen en diferentes lenguas y que el Espíritu Santo es sanador, pues se presentan los primeros padres de la Iglesia Católica con
bueno, la iglesia cristiana con la confusión. Es que los griegos hablan del daemon y nosotros del Espíritu Santo. Pues alguien dijo, pues es lo mismo. Sí, pero hasta en los perros hay razas. No podemos permitir que mantenernos con la filosofía griega porque nosotros cristianos tenemos otra terminología. Así que cada vez que ustedes escuchen que los griegos están hablando del daemon, digan que esa voz es la mala, que mejor escuchen la voz del Espíritu Santo, que es la buena. Y alguien dijo, sí, pero ¿qué no es lo mismo? Que sí es lo mismo, pero tenemos que evitar que utilicen esa palabra. Tenemos que darles otras palabras, porque pues, si no, las religiones no van a poder funcionar. Una religión que copia palabras de otras mitologías, pues se va al carete. Como nosotros tenemos un proyecto de expansión de marketing mundial que por muchos años va a lograr que la expansión de las ideas de nuestro queridísimo Redentor Jesucristo se puedan extender, pues tenemos que darles palabras nuevas, aunque digan exactamente lo mismo, nuevas. Así que en conclusión, cuando oigan que los griegos hablan del daemon, digan que esa palabra viene de lo negativo, del diablo, sí, díganle del. ¿Y qué es el diablo? El diablo, vamos a ponerlo como el Lucifer. Sí, Lucifer. Porque según lo que tenemos aquí en el Talmud y en los libros antiguos, hay un ángel caído. Pues vamos a decirle a los griegos que el daemon que están escuchando es el ángel caído. Sí, chingón, perfecto. Entonces el daemon, el ángel caído y el demonio. Sí, así se va a llamar cuando se castellanice esto, el demonio. Entonces, los griegos escuchaban al demonio, pero no era Lucifer, sino que era el mismo Espíritu Santo. Pero para poderlo diferenciar, dijeron, no, demonio tiene que ser lo malo. Cuento todo esto porque es un chismecito que les puede ser de interés y para que lo busquen más bien en Wikipedia y en algunos otros libros. Pero sobre todo porque llegar a la respuesta de la pregunta de Silvia, ¿el ego en las religiones es el diablo? Tendríamos que definir cada cosa. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el diablo? ¿Y en qué religión? Porque hay muchas religiones. Está la religión que habla acerca de el cristianismo, pero también está el islam como religión. Y luego tenemos la religión jainista, y luego también tenemos la religión del chamanismo, y luego tenemos la religión del espagueti o los espaguetis que están volando alrededor del mundo y tienen su propio nombre. Y luego tenemos la religión de los jedis. Los jedis también son religión, Silvia Omaña. Así que, ¿en cuál religión te refieres? Si tú me dices, bueno, la religión católica cristiana que me ha regido durante generaciones en mi propia familia, te diría que no. Que el ego no es el diablo en la religión católica, considerando el ego como un pensamiento que niega el amor en el curso de milagros y el diablo como un ángel caído y que causa que muchas personas, de acuerdo a la religión católica, hagan maldades en este mundo. Te diría que no tiene nada que ver, pero déjame tú, por favor, aquí tus comentarios sobre lo que opines al respecto. Dice aquí, porque cuando fui católica y cristiana me metieron tanto miedo del diablo por igual temerle mucho a Dios. Qué bueno que ya no eres católica ni cristiana. ¿O sí? Porque cuando tú me dices, cuando fui, si ya no eres, ¿tampoco hay miedo? ¿O ya no eres, pero todavía tienes miedo al diablo? Pues uno pensaría que lo mejor es que si yo ya no soy católico, apostólico, romano, porque hay una enseñanza de miedo con el diablo, ¿esto quiere decir que en el momento que yo ya no soy católico, ya tampoco tengo miedo al diablo? ¿Ya no le tienes miedo al diablo, querida Silvia? Porque si le sigues teniendo miedo al diablo, sigues aceptando las ideas católicas y cristianas como verdad. ¿O no? ¿Qué les parece esa pregunta? Déjenmelo aquí en los comentarios.